Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo me, me gusta, porque no es común ir a foros, reuniones, congresos y en primer lugar escuchar la voz de los palestinos en la diáspora, que me parece que es un punto de partida muy importante para que construyamos el tejido de lucha internacional que necesitamos construir para que realmente triunfe la lucha anticolonial en Palestina. Entonces, eso me quedaría una hora escuchándolo realmente y por eso quiero destacarlo. Hace poco tiempo atrás fui invitada a participar de un congreso que se organizó en Karbala, en Irak. Concurrimos allí con otros compañeros y también rescaté que en algunos casos era importante escuchar la voz de los gazatíes y los compañeros de Cisjordania que estaban presentes allí contando su propia realidad. Pero fueron dos congresos muy diferentes y ahora me voy a referir un poquito a esa cuestión. Yo quiero empezar por algo que es como estamos en este momento. Bueno, dejé el teléfono allá porque siempre hago todas las cosas mal. Yo soy Vanina Biasi, yo soy en este momento legisladora del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires y estoy siendo perseguida por pronunciarme en defensa de Palestina. En realidad, quiero contarlo por este detalle. Hablar después de 2 años de genocidio es un deporte internacional que se practica. A mí me están persiguiendo porque yo como integrante del Partido Obrero de Argentina, el día 8 de octubre del año 2023 se hizo el debate presidencial en la Argentina. Y allí concurrimos con compañeros del Frente de Izquierda con una bandera palestina. En mi caso yo tenía puesto un prendedor de la bandera palestina y entonces los operadores mediáticos del sionismo captaron la imagen, obviamente, y tuvimos algunos debates que fueron públicos en ese momento. Yo quiero mencionar esto porque creo que tenemos una lucha política muy importante por delante. Hay cuestiones que reafirmar que son toda una batalla política, no solamente entre sectores que pueden ser caracterizados políticamente de centroizquierda u otras variantes políticas, sino también dentro de la propia izquierda. No fue fácil que la izquierda asumiera rápidamente un rol de defensa del pueblo palestino, una reivindicación de la resistencia armada del pueblo palestino y una reivindicación de la organización y de la lucha anticolonial. Y esto habla también de la penetración que tiene hoy en día el discurso del imperialismo en todo el mundo, incluso en las organizaciones a veces de izquierda. Entonces es muy importante que nosotros demos estas batallas, participemos de todos los congresos, luchemos fuertemente para llevar adelante una pelea que en el caso del postulado de pelear por un Estado único palestino forma parte también de una lucha y una pelea política cotidianas que tenemos que dar. Hoy estamos en este momento hablando y están bombardeando el sur del Líbano. Estamos hablando en este momento y en el sur de Cisjordania no estoy diciendo una generalidad, me fijé en las redes sociales lo que estaba pasando en este momento, bombardeando el Líbano, amenazando a todo el Líbano. Ayer algunos compartimos acá amistad con el amigo Ismael Jalil, su familia vive en el Líbano, nos manda siempre audios, estaban en una situación de verdadero terror. Están quitando los olivos del sur de Cisjordania en este mismo momento. Entonces, estamos en un contexto en el cual tenemos que ver la lucha anticolonial, la lucha por la autodeterminación del pueblo palestino como una pelea de carácter internacional donde nosotros tenemos una enorme responsabilidad que asumir. Yo había preparado otra cosa que iba a leer aparte, porque dije, para ser ordenada alguna vez en la vida voy a leer. Bueno, tengo como una esencia, me revelo ante mí misma también, y dije no, porque lo que aquí se habló nutre mucho el ida y vuelta que nosotros tenemos que tener. No quiero venir a hacer una ponencia, quiero venir a que discutamos cómo podemos hacer para que avance la lucha, que es una lucha que supera ampliamente el problema fundamental del triunfo del pueblo palestino en su pelea anticolonial. Estamos hablando de un Estados Unidos
que está sojuzgando a todo el mundo y en este momento está en un avance particular sobre América Latina, sobre África. Es muy importante lo que estamos viviendo en este momento. El resultado electoral de la Argentina fue, en parte, el fruto de un intervencionismo de Estados Unidos, que un país que tuvo gobierno tras gobierno absolutamente proimperialista, nunca había vivido en el pasado. Un nivel de penetración de parte de los Estados Unidos en la política interna de Argentina que realmente es para destacar. En este momento se está cometiendo un genocidio en Sudán. Acá se habló muy correctamente de lo que significan los Emiratos Árabes Unidos. Después nos vienen a contar que no se puede hablar de estados que deben existir y otros que no deben existir. Ahí tienen un invento de Estado británico que en este momento está fomentando el genocidio en Sudán porque es el principal comprador de oro del mundo, los Emiratos Árabes Unidos. Y cuenta con la complicidad del imperialismo total y absoluta, el acompañamiento. De hecho, algunos países imperialistas obtienen el oro de Sudán, pero para ir directamente a parar a las arcas de los Emiratos Árabes Unidos. Esto es lo que está pasando en este momento. Estamos viviendo un momento en el cual el capitalismo creó la inteligencia artificial, avances informáticos, tecnológicos de todo tipo, y en la Argentina estamos discutiendo si vamos a ir a una reforma laboral que lleve a la clase trabajadora a trabajar 12 o 13 horas, están pensando, 12 o 13 horas diarias. Entonces, mientras el imperialismo nos vende democracia, nos vende avance, desarrollo, lo que está operando es exactamente lo contrario. Está operando exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros establezcamos algunas cuestiones como principios fundamentales para que esta lucha triunfe. Lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió con los huelguistas portuarios de Grecia, impidiendo que salieran los cargamentos de acero de Grecia, lo que ocurrió no una vez en Italia, sino en dos grandes gestas del movimiento obrero italiano, frenando la producción, haciendo enormes movilizaciones. Miren, yo tengo una interpretación. Ustedes vieron que el gobierno israelí liberó de la flotilla, en primer lugar, a los italianos. No les quepa ninguna duda que Meloni levantó un teléfono, porque en ese momento había 2 millones de personas movilizadas en Italia, y le dijo, mira, primero que nada, soltás a los italianos, porque yo necesito apagar el fuego que prendió la resistencia palestina en el territorio italiano. Y por eso liberaron primero de la flotilla a los italianos. Hemos tenido la propia flotilla, que fue un hecho bellísimo, bellísimo de parte de personas de todo tipo, un crisol de razas en materia ideológica, política, de pensamientos, de países, de lo que fuera, pero que emprendieron una tarea, como bien se dijo en muchas oportunidades, que obviamente los gobiernos que están colaborando con el genocidio no querían emprender. Por eso estamos orgullosos de las compañeras y los compañeros que fueron a esa flotilla a enfrentar al sionismo en las aguas internacionales, que son aguas israelíes a esta altura del partido, claramente. Entonces, vivimos un mundo atravesado por hechos que son terriblemente, que están terriblemente convulsionando todo el escenario político internacional. Y empezando por la propia guerra en el territorio ucraniano. Este es un tema fundacional de los problemas que podemos tener cuando tenemos que analizar políticamente lo que pasa en el mundo. También aquí tuvimos problemas de caracterización de lo que significa esa guerra. Algunos opinaron que era una guerra de autodeterminación nacional. De ninguna manera. Lo que está ocurriendo en Ucrania es sencillamente la utilización del territorio ucraniano para que la OTAN lleve adelante sus políticas, en este caso condicionando los límites que tiene Rusia en esa parte del territorio. Y si partimos de una buena caracterización de lo que es la guerra en Ucrania, vamos a poder caracterizar correctamente todo el escenario internacional, porque está enmarcado todo en un momento político en el cual Estados Unidos ha pasado del acople a la guerra comercial. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Recuerden que tuvimos a los Estados Unidos en una política
de acoples y entonces iba a ser todo hermoso porque los mercados internacionales iban a funcionar hermosamente. Y hoy estamos metidos directamente en una declaración de guerra comercial que se expresa también, es la guerra entre China y Estados Unidos, que tiene su expresión en cada uno de estos escenarios bélicos y de estas agresiones coloniales. ¿Por qué digo esto? Porque yo quiero reivindicar fuertemente muchos aspectos del manifiesto presentado para esta conferencia. En primer lugar, el motivo de la conferencia, sin lugar a dudas, que es la lucha por un Estado único, laico y democrático. Pero hay aspectos muy importantes de las reivindicaciones y de los planteos que hace el documento centralmente. Dice, por lo tanto, nuestro pueblo debe abandonar todo tipo de no soluciones, incluyendo 2 estados binacionales, confederaciones, y en su lugar volver a nuestra visión histórica para la liberación, desmantelamiento de la entidad sionista, liberación y retorno a un Estado palestino democrático y laico. Felicitaciones. El binacionalismo fue la manera de ver, no, 2 estados no, está bien, estaban mal 2 estados, pero capaz que tenemos una posibilidad de hacer un planteo de un Estado binacional, pero de ninguna manera. No existe una nación judía. Eso es un invento. Es un invento. Hoy lo que sí existe es una nación sionista conformada sobre bases absolutamente reaccionarias. ¿Cómo vamos a defender el binacionalismo en esos términos? Es una política reaccionaria. Y como un planteo reaccionario no puede ser defendido. Ahora, acá se ha planteado, entonces creo que realmente es muy importante todos estos aportes y creo que, hasta que habló Nicola, capaz que soy injusta con algún otro, no se había introducido una dimensión que creo que sí está ausente en nuestro planteo, en nuestro debate. Muchas gracias. En nuestro planteo y en nuestro debate actual, que tiene que ver con la cuestión de clase. Miren, no existen problemas religiosos en Asia Occidental que hayan generado todo este escenario por sí mismo. El supremacismo, el racismo, los choques religiosos son instrumentos. Son instrumentos del capital. La violencia de género, esos son instrumentos del capital. La xenofobia, la idea de que el enemigo de un trabajador de Argentina es un trabajador boliviano. Esos son instrumentos. ¿A usted le parece que hay alguna materialidad que pueda sostener que el enemigo de un trabajador argentino es el trabajador boliviano? No. Pero en la política argentina se esfuerza mucho, y no solo la derecha, de imprimirle mucho racismo al discurso cotidiano, no sea cosa de que los trabajadores bolivianos y los argentinos nos unamos. Entonces la dimensión de clase para discutir no solamente el futuro de Palestina, sino el presente para que hoy triunfe la causa palestina, tiene que ser mirada desde el punto de vista de clase. Es el capital. Miren, el propio conflicto viene atravesado por un zigzagueo ideológico que es fenomenal. El nacionalismo sionista comenzó enarbolando las banderas del socialismo, del laborismo. Y miren en lo que estamos ahora. Ahora, las banderas del laborismo y las banderas del Likud hoy sirven a la misma finalidad. Miren qué plasticidad ideológica tiene el capital para imponer sus propias políticas y sus propios planteos. Entonces nosotros no podemos soslayar lo que para el capital es fundamental. Se ata a determinadas cuestiones ideológicas y políticas en la medida en que le sirve para concretar los proyectos económicos de quienes dirigen el imperialismo internacional en este momento. Y en este momento estamos en manos del capital financiero, estamos en manos de los trillonarios que se dedican a digitar las políticas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que ser muy concretos para avanzar en defender la resistencia palestina, en hacer que este movimiento sea exitoso. Tenemos que practicar lo que para los revolucionarios de principio del siglo pasado se llamaba el derrotismo revolucionario. Todos tenemos que entender que tenemos que formar parte del armado de organizaciones revolucionarias en nuestros países para concretar el objetivo de terminar con todos aquellos que son cómplices y mandantes del imperialismo en cada uno de nuestros países.
Si nosotros soslayamos esa tarea, discúlpenme, pero entonces el compañero palestino que nos interpela y nos dice, che, ¿qué hacemos ahora? Tiene razón. Nos podemos estar juntando en determinadas conferencias y congresos para discutir cuestiones muy importantes programáticas, pero no estamos llevando adelante la acción que esas cuestiones programáticas requieren para ser implementadas en el terreno. Por eso creo que esta conferencia es fundamental para eso. Es fundamental porque se plantea el objetivo del laicismo. Miren, yo voy a decir una cosa. Yo creo que tiene que haber una Palestina única, laica, democrática y socialista. Y a veces me río de cómo a veces formulamos el tema socialista porque tratamos de decir, no, mira, no es una imposición, tranquilos palestinos que no queremos imponer. Cuando yo digo que tiene que ser socialista, digo que tiene que ser anticapitalista. Y el único anticapitalismo que conozco que realmente puede ofrecer un futuro a la humanidad, por ahora es el socialismo. Capaz que alguien inventa otro anticapitalismo. Por ejemplo, los países árabes que han traicionado absolutamente esta causa, tienen, aquellos que son países musulmanes, tienen una formulación política. El Islam político no es una religión, es una formulación integral política. Y el planteo del Islam político debe ser criticado en sus términos como corresponde, porque es un camino de fracaso para la salida de los países árabes. El planteo del Islam político es un planteo que está por detrás del estado de bienestar del capitalismo. Bueno, transacciones, negociaciones capitalistas, un poco de petróleo por acá, un poco de aquello por allá, y en el medio un poco de asistencia para aquellos que queden tirados en el camino. Vamos, viejo. Ahora, el Islam político lo que me dice es que ellos son un camino intermedio entre el comunismo y el capitalismo. No es así. Y es un camino de fracaso y es un camino que depende absolutamente del imperialismo norteamericano, de la Unión Europea y de todos aquellos que están imponiendo sus condiciones a través del manejo del capital. Ese es el problema que tenemos. No tenemos un problema de islamofobia de ninguna manera. Soy una combatiente de la islamofobia en mi país. Lucho permanentemente en contra de eso porque es otro instrumento político en favor del capital. Entonces creo realmente que nosotros tenemos que avanzar en este camino. Tenemos que formar nuestras organizaciones revolucionarias que avancen y que conquisten al movimiento obrero para recuperar la conciencia de clase, para recuperar la política antiimperialista en todo el mundo, y de esa manera vamos a ayudar de forma mucho más concreta que de muchas otras maneras, no solamente al pueblo palestino, nos vamos a estar ayudando a nosotros mismos y vamos a conquistar la emancipación del pueblo palestino y de toda la clase trabajadora. Nada más, muchas gracias.